la mujer, en donde también conocemos hechos de violencia sexual en contra de niños y niñas. Entonces, a mí me gusta hacer la clase un poco dinámica, pero por el tiempo que tenemos y por la cantidad de participantes, a veces resulta un poquito difícil, ¿verdad? Pero me gustaría que los que están presentes hasta este momento pudieran imaginar. Yo creo que casi la mayoría ya no tuvo la oportunidad de poder abordar un tren de los que circulaban acá en Guatemala, pero sí tienen la idea de lo que es un tren. ¿Y por qué lo relaciono yo con un tren? Y para poder considerar qué es el proceso en general. Porque el tren lleva una serie de vagones y de acuerdo a lo que se dedica el tren, así van siendo lo que lleva cada uno de esos vagones. Y también porque el tren nos enseña a cómo realizar un viaje. Iniciamos con un recorrido, continuamos y vamos realizando nuestras paradas, ¿verdad? Bajando, subiendo pasajeros. Tenemos que se detiene en varias estaciones, suben más usuarios y vamos haciendo una serie hasta que finalmente llegamos al destino, que es un proceso, es una sucesión de eventos, una sucesión de situaciones que nos permiten llegar a un destino. Cuando nosotros vamos a hacer un viaje, metemos la maleta de la ropa de dormir, de la ropa de vestir, de la ropa de parrandear, de todo lo que vamos a hacer. Y cada una de estas nos va a servir para que todo en general pueda llegar a un final feliz y que podamos disfrutar, por ejemplo, un viaje, ya sea de negocios, cuando vamos a participar al extranjero como profesionales, tenemos los espacios para participar en las conferencias y para lo académico, pero también para la convivencia, para poder conocer el lugar, para poder pasear y para poder, de alguna manera, hacer un complemento perfecto de lo que vamos a hacer. Entonces, con esa mentalidad, me gustaría que ustedes se concentren en el proceso penal, que es el curso que ustedes están llevando y al que me invitaron. Y recuerden que básicamente esto ya ustedes lo han visto, lleva una serie de etapas. Son 2 etapas que están a cargo del juez contralor, una etapa que es la tercera que está a cargo de los tribunales o jueces de sentencia, la etapa de las impugnaciones a cargo de las salas de las salas jurisdiccionales, y ahí también se incluye la impugnación en casación ante la Corte Suprema de Justicia, y una vez que está firme el resultado, la etapa de ejecución que está a cargo de los jueces de ejecución. ¿Por qué traigo a colación todo el entorno? Porque necesitamos recordar todo el camino para poder saber cómo vamos a enfocarnos en el caso concreto del juicio penal. Entonces, básicamente, de esa sucesión de eventos, ya hemos llegado a la estación de la etapa preparatoria, ya hemos avanzado y nos hemos detenido en la etapa intermedia y ahora nos encontramos en la etapa de juicio, que es en donde nos vamos a concentrar en esta tarde. ¿Por qué mencionar las etapas previas? Porque nuestro sistema procesal penal no es un recetario, no es un catálogo de pasos en donde le dicen artículo número 1, presente al sindicado, artículo número 2, ejerza la defensa, artículo número 3 y va dando. Es un integral, es donde tiene que traer por acá, llegar por allá, y no es un recetario, eso sí tienen que tenerlo por seguro, tienen que estudiarlo de manera integral para poder ir comprendiendo lo que es en sí el proceso penal y especialmente la relevancia que tiene al momento del juicio. Porque de todo el proceso penal, a menos que se resuelva con algunas incidencias en el camino, el juicio es lo medular, porque de ahí va a salir la sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria para su patrocinado, dependiendo del rol que usted esté ocupando. Entonces, la etapa inicial, los actos introductorios, la denuncia, la querella, la prevención policial, eso es lo que da origen, lo que inicia la génesis del proceso penal. Una vez que se ha iniciado, en la etapa intermedia surge una serie de incidencias. Yo espero que ustedes ya tengan reconocidas estas fases del proceso y que también ya recuerden
o ya hayan analizado, y si no, pues tienen que poner atención en eso, que la etapa intermedia, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se espera que se haga en la etapa intermedia? Solo voy a mover una pantalla que tengo aquí para poder tener mejor acceso a lo que les estoy presentando. Entonces, en la etapa intermedia, esta puede terminar, ustedes ya saben, con la apertura a juicio, pero también podría quedarse con un procedimiento abreviado, con un procedimiento especial de aceptación de cargos, con otras circunstancias. Incluso podríamos aplicar ahí el archivo, la clausura provisional, incluso el sobreseimiento. Pero si no ocurre esto, se presenta la acusación, nos vamos a la apertura a juicio, siguiente audiencia o siguiente parada de nuestro autobús, de nuestro tren, es el ofrecimiento de prueba. Todo esto es medular para que cuando llegamos a juicio, nosotros, los jueces de sentencia, podamos tener todos los insumos que se necesitan para desarrollar la audiencia de debate que, como les dije, nos va a llevar al resultado de emitir una sentencia. Ese es nuestro tema de esta tarde. El juicio está contenido en el título 3, capítulo 1 del Código Procesal Penal, aparentemente. ¿Por qué? Por eso les doy el panorama completo, porque ahí está la sucesión de eventos específicos que tenemos que ir correlacionando con cada una de las etapas anteriores para que el debate sea un éxito y para que el juicio pueda tener validez y, sobre todo, recordarse que durante el juicio, durante todo el trámite del proceso y especialmente el juicio, los jueces y las juezas son garantes del debido proceso. La función primordial que se ejerce por quien dirige el debate es la de ser garante del debido proceso, que se cumplan las garantías constitucionales y procesales de las partes. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en tener un entorno completo de lo que vamos a hacer. En el juicio, una vez que el proceso se traslada, ahora como es digital, le trasladan el botón al tribunal, ya ahí podemos ver las actuaciones que sucedieron en instancia, ante el juez contralor. Entonces tenemos un espacio de entre 10 días, no menor de 10, porque si no, no le da tiempo a la fiscalía a localizar sus testigos o sus pruebas, y no mayor de 15. Desafortunadamente, muchos de los órganos jurisdiccionales en el organismo judicial en la actualidad están señalando fechas totalmente fuera de ese tiempo, ¿verdad? Sé que algunos están fijando fechas ahorita que estamos en el 2024, ya para el 2025 e incluso el 2026, de acuerdo a la carga de trabajo. Todos tenemos la misma carga de trabajo y algunos hemos dado la segunda mía para poder tener el trabajo al día y señalar las audiencias en la medida de lo posible dentro de esos plazos. Lo puedo mencionar con total solvencia porque yo tengo al día mi trabajo y estoy en un tribunal de femicidio, uno de los que tiene mayor carga de trabajo. Lo que sí es que somos, en el primero, en donde yo integro, somos 9 jueces, 3 tribunales integrados. Entonces, una vez recibido, 15 días a lo máximo, señalamos fecha para el inicio del debate. Esta se comunica a las partes procesales. Luego de la comunicación a las partes, un día antes de llevar a cabo el inicio de la audiencia, la oficial o la auxiliar de comunicación hace llamadas telefónicas, manda correo o de alguna manera busca la forma en la que recuerda que mañana tenemos debate y que no deben faltar. Ya les notificamos hace 10 días, hace 15 días y ahora solo les estamos recordando que no nos vayan a fallar, que tienen que traer listas sus pruebas y que tienen que estar presentes en la audiencia en la fecha y hora que se les indicó. Además, la carpeta de prueba documental, la evidencia que deban incorporar y todo lo que se les haya admitido para diligenciarlo en el debate. Eso se les recuerda para que no vayan a fallarnos. Y ahora que trabajamos tanto de manera presencial, la sala virtual en la plataforma Zoom para poder conectar a las partes y llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Entonces, la comunicación a las partes se realiza por notificación, por casillero electrónico,
por teléfono, se acepta incluso mensajes de WhatsApp para poder comunicar y recordar las audiencias. Se prepara la carpeta de prueba, como después de la pandemia no manipulamos, bueno, durante la pandemia no manipulábamos nada. La carpeta de prueba no forma parte del expediente judicial. La carpeta de prueba la maneja el Ministerio Público, entonces solicitamos que nos remita el escáner de toda la prueba documental que tenga para poderla tener lista para incorporarla al debate. Este es un archivo en PDF que nos remiten, lo pueden enviar por correo, a veces llegan a dejarlo en memoria, pero todo está digitalizado. Yo trabajo de esa manera aún en los debates presenciales para no estar manipulando las pruebas. No me involucro dentro de las pruebas porque ustedes saben que el juez debe ser imparcial y para ello no debe involucrarse en el caso, no debe conocer. Yo entro a conocer el caso y ese día me entero del hecho y me entero de las pruebas que lleva. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser eso? Pero ahorita les voy a explicar cómo y por qué. La audiencia entonces se prepara, habilitar la sala de audiencias o preparar la sala de debates es tener todo listo en su lugar, saber cuántos sujetos procesales van a participar. Ustedes habrán visto en las noticias que hay algunas salas, por ejemplo, en Torre de Tribunales, en donde son numerosas la cantidad de participantes, entonces se habilita una sala mayor. En nuestro caso, si necesitáramos eso, tenemos que comunicarnos a la Corte Suprema de Justicia para que nos habiliten el espacio y llevarlos. Y si no es presencial, entonces también se habilita y se les comparte el link en Zoom. Zoom es la plataforma que ha autorizado Corte Suprema de Justicia para poder llevar a cabo las audiencias penales. Esta se realiza entonces de tres maneras. Una, de manera presencial, en donde a la sala de debates acuden todos los sujetos procesales. Una, de manera híbrida. Esto lo hemos venido haciendo desde hace muchos años y se implementó y se complementó y se implantó en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo fui presidenta del Tribunal de Villanueva durante 10 años y ahí nos comunicábamos muchas veces a través de las videoconferencias porque era muy riesgoso traer a los procesados cuando son miembros de pandillas. Ahora yo estoy ahora, pues, desde que se inauguraron los tribunales de femicidio, ya vamos a cumplir 15 años, y hemos llevado a cabo este tipo de diligencias. Nos conectamos al acusado desde los lugares en donde están privados de libertad y los conectamos a través de videoconferencia a la audiencia presencial en donde está su abogado, el Ministerio Público, donde comparecen las partes que van a declarar en juicio y las tres juezas si es integrado o la jueza unipersonal si se conoce de un hecho que es competencia del. Cuando es Zoom, entonces a la sala como estamos ahorita en la clase, así es como se integra la audiencia. Regularmente el Zoom les mandamos su ID para que solamente ingresen las personas a quienes hemos convocado. También se le permite ingresar a parientes, pero deben identificarse perfectamente. Esto especialmente por garantía de la audiencia, por resguardo de la víctima y por incluso garantía del sindicado, ¿verdad? Estas videoaudiencias, como les dije, existe un documento que es el protocolo que Corte Suprema de Justicia a través de Cámara Penal ha promulgado y se llama Protocolo para la Elaboración de Audiencias Penales. Es un documento del organismo judicial. Lo que ustedes ven en pantalla ahorita es un esquema o así a grandes rasgos de algo que nosotros elaboramos para llevar a cabo el debate. El debate tiene varias características. Primero, es oral y público. Todo lo hacemos de manera oral. No hay ya nada escrito, no hay documentos. Incluso cuando alguien quiere hacer llevar un documento, se presenta a la ventanilla del tribunal y ahí le toman nota de la solicitud que está realizando. En este caso, tiene que presentar su DPI, tiene que identificarse y que hay vínculo de su participación con el juicio al que está llegando. Por ejemplo, en nuestro caso, sucede que en algunas ocasiones han venido actuando los sindicados con abogado particular y en
ínterin, cuando llegan al tribunal, llega, por ejemplo, la mamá, llega una hermana, llega algún pariente a solicitarnos abogado público porque está privado de libertad, porque ya no pueden pagar. Entonces no tienen que ir primero a buscar a otro abogado para que les haga el escrito o al que tenían para que haga escrito y que tenga que hacer todo este trámite, sino que se presentan a la oficina, a la ventanilla del tribunal, y ahí en la unidad de comunicación le realizan la solicitud, firma y deja copia de su DPI para establecer esa certeza jurídica y se da trámite a su solicitud. Todo es oral y los debates son públicos en términos generales, pero también puede declararse el debate parcialmente a puertas cerradas o totalmente a puertas cerradas. Se limita la publicidad en algunos casos. Acá vemos lo que es el principio de inmediación procesal que está contenido en el artículo 354. Esto es en cuanto a la publicidad, perdón. Entonces, ¿cuándo el debate es a puertas cerradas? Es a puertas cerradas cuando afecta directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de las personas citadas para participar en el debate. También se declara el debate a puerta cerrada cuando afecta gravemente el orden público o la seguridad del Estado. Otra de las razones por las que se puede establecer el debate en estas circunstancias es porque haya peligro de un secreto oficial, particular, comercial, industrial, y su revelación indebida pueda ser punible. Y también en otros casos en donde esté precisamente específico en la ley, como en el caso de los niños y niñas. Se examine a una persona menor de edad si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque se expone al peligro. Hay ocasiones en las que se presentan como testigos a los niños y no se ha recibido, se llama anticipo de prueba para que el niño no tenga que llegar a declarar el debate, pero cuando se pasa y no ha sido posible, se puede declarar el debate totalmente a puertas cerradas y resguardar esta situación. Cuando se toma esta decisión, la resolución debe ser fundada y se hace constar en el acta del debate que el debate no fue público, que se limitó, ya sea parcialmente durante el espacio que iba a declarar la persona que tiene la calidad especial o durante todo el debate porque estaba en juego el pudor o cualquiera de estas circunstancias que yo les menciono acá. También se pueden realizar prevenciones para las personas que están presentes. Por ejemplo, si va a declarar una víctima, ya sea de violencia o sobreviviente a un femicidio de su progenitora, por ejemplo, regularmente va acompañada de un psicólogo o psicóloga o de una trabajadora social del sistema de atención integral que tiene el tribunal. Entonces, obviamente, ella, aunque no forma parte directa del juicio, va a estar presente para, en caso que haya necesidad de estabilizarla emocionalmente o que se descomponga por la situación en la que se encuentra, ellas actúan y ellas las ayudan y a ellas se les puede imponer que deben resguardar la reserva de los hechos que presencian o que conocen durante el tiempo que se constata el debate, en el caso específico de la competencia nuestra. Pero, por ejemplo, en el numeral tercero que dice peligro de un secreto particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible. En esos casos son competencia de otros tribunales, pero siempre llevan a cabo el debate y siempre son jueces de sentencia. En esos casos específicos podría ser que exista un perito, un consultor técnico, alguna otra persona que va a participar en el debate y que va a presenciar algunas situaciones. A ellos se les puede amonestar para que puedan reservarse. Y si el secreto o la información que se dio durante el tiempo que estuvo en reserva la publicidad sale a luz, se le hace responsable a aquella persona que participó y se le hizo la amonestación. Desaparecida la causa de clausura, por ejemplo, luego de haber escuchado al niño o a la niña, entonces se hace ingresar nuevamente al público y el debate continúa siendo oral y público. Ya todos regresan a la sala de audiencias o en el caso de las audiencias virtuales, se les mantiene en una sala de espera y ahí están para darles ingreso nuevamente.
La fase de debate está contemplada en los artículos desde el 357 hasta el 397. Entonces, la primera parte del debate es la introducción y las advertencias disciplinarias. La verificación, bueno, ahorita les voy a dar un esquema general de todos los pasos del debate y luego vamos a ir analizando uno por uno. Entonces, el primero es la introducción y advertencias disciplinarias, la verificación de la presencia de las partes, la verificación también de peritos y testigos, luego el desalojo de los testigos de la sala de debates, la apertura del debate, el alegato de apertura, la advertencia de oficio, incidentes, declaración del acusado, recepción de pruebas, declaración de peritos y testigos, incorporación por lectura y exhibición de pruebas y evidencias, documentos y de evidencias, nuevos medios de prueba, discusión final y clausura del debate, se le concede la palabra a la agraviada, se le concede la palabra también al acusado, se cierra el debate, viene la lectura de la parte resolutiva, o decir, la sentencia en sus variables, en el primer caso la lectura. Si es una sentencia condenatoria, se habilita la audiencia de reparación digna y finalmente la lectura íntegra de la sentencia. Estos son en sí una serie de pasos que debemos de recordar para llevar a cabo una audiencia de debate. Lógicamente, el debate no vamos nosotros a saber, o quizás sí, ¿verdad? Bueno, en mi caso me lo sé de memoria, obviamente, por la experiencia y el tiempo que tengo, pero para no incurrir en error, tenemos una auxiliar de audiencias. Ella es la que baja de la nube el expediente de instancia, verifica la acusación, el auto de apertura a juicio y el legajo de pruebas que regulan los artículos 150 y 348 del Código Procesal Penal, y ahí ellos nos elaboran algo que nosotros hemos hecho llamar guía de debate. La guía de debate no es un documento oficial, ese es un documento que hemos elaborado cada juez como hemos podido de acuerdo a esos pasos que les he indicado para que el debate lleve esa sucesión y que no se nos vaya a pasar algo por ahí y que al final nos puedan impugnar el fallo por algún error de procedimiento. Entonces, la primera parte es la introducción y las advertencias disciplinarias del debate. Esto lo comprenden los artículos desde el 356 hasta el 359. Yo había pretendido que me pudieran ir auxiliando y dando lectura a algunos artículos para que pudieran quedar aquí el conocimiento, pero por el tiempo que tenemos no es posible, no me va a dar tiempo de estarles poniendo a trabajar. También tenía ahí una actividad para que ustedes pudieran, pero es menos de hora y media y entonces esta presentación más o menos necesitaría unas 2 horas o un poquito más. Pero en términos generales, ¿quién ejerce el poder de disciplina? Si es un tribunal integrado, el presidente del tribunal. En el caso de femicidio, conocemos, en el caso de nuestra competencia, conocemos las 3 juezas. Cuando el delito es de un delito de femicidio, ahí está en el catálogo de delitos contemplados. Violencias, violaciones, eso entonces lo conocemos de manera personal, como jueces unipersonales. Y entonces somos los que ejercemos el poder de disciplina, somos los que hacemos la introducción y las advertencias. Algunos órganos jurisdiccionales le dan a sus auxiliares para que ellos sean los que hagan la introducción. Entonces se hace así todo como muy fofo y pasa antes era el secretario, ahora es el auxiliar de audiencia, se para frente al público, les dice, para el día de hoy va el tribunal integrados por los jueces A y B y C, van a ser los que van a conocer de este juicio. Por favor, pónganse de pie porque van a ingresar. Y entonces ya ingresa uno así todo muy ceremonioso, muy bonito el asunto. Algunos otros no lo hacemos así. Ingresamos y ya verificamos que están ahí, empezamos sobre la marcha y seguimos, ¿verdad? La introducción, el poder de disciplina está en el artículo 358 del Código Procesal Penal. El poder de disciplina es importante porque tenemos que llevar un control de lo que se está haciendo. No podemos permitir de algunas cosas que no se mantengan
para mantener el orden y el decoro, ¿verdad? Entonces se les hace saber que por razones de orden, higiene, decoro y eficacia del debate, se podrá disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no es necesaria. Si las personas, por ejemplo, también se les advierte dentro de las disciplina que se ejerce, se les hace ver que deberán permanecer respetuosos y en silencio mientras no están autorizados para exponer, tienen prohibido adoptar comportamiento intimidatorio, provocativo o contrario al decoro, así como manifestar de cualquier forma opiniones o sentimientos. Esto significa que si están en la sala de audiencias y ahí están, tienen que permanecer con una total actitud correcta. No reírse, no ver, no susurrar, tranquilos, observando, solamente como observadores, porque se hace la advertencia. Si están en las audiencias virtuales, aunque hayan este tipo de emoticones, ¿no?, de reacciones que traen, no las podemos hacer tampoco porque está prohibido en la ley, ¿verdad? Entonces, se les hace ver esto. ¿Qué sucede si alguien incumple? Una primera advertencia, por eso tenemos el mallete ahí cuando estamos presencial y les hacemos ver que por favor guarden silencio o que van a ser expulsados. O la señora, regularmente en mi caso yo identifico a las personas que ingresan a mi sala y entonces tengo ubicado quiénes están. Como son salas pequeñas, solo tengo 2 filas para obtener más o menos unos 8 personas a lo máximo de público, 8 o 10. Y ahora que después de la pandemia, durante la pandemia ya no hubo público y ahorita después de la pandemia sigue algo restringido el acceso, solo autorizamos a veces a los padres que estén presentes o algunas personas muy allegadas, pero tienen que ser mínimo, ¿verdad? Porque eso también nos lo autoriza la ley, que podemos limitar el orden de personas que van a ingresar a la sala. Si no toman en serio las advertencias y empiezan a hacer algún tipo de situaciones, dice la ley que podemos corregir el acto con arresto hasta de 5 días o multar las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencias. Mucho ojo, les dije al principio que somos jueces de garantías. Y si estamos garantizándole el derecho al sindicado, que ya está procesado, que ya está ahí con la acusación encima y que próximamente ya va a estar condenado o si no, pues absuelto, imagínense cómo vamos a estar realizando este tipo de acciones al público que esté en la sala. Esto es inconstitucional, es ilegal, tiene que cumplirse con el debido proceso. Si alguna persona incurre en estas situaciones, se tiene que remitir y certificar al juzgado de paz para que a través de una falta se le sancione. Lo que sí podemos hacer es expulsar al infractor de la sala de audiencias. Si no sale voluntariamente, tenemos seguridad del organismo judicial que cuida nuestras salas y le pedimos que por favor se retire. Si sabemos que la audiencia va a ser de aquellas en donde los procesados son 5 o 6 pandilleros, que puede llegar la familia, en el caso de que se les daba acceso por ser público y por haber espacio, entonces en mi caso y bajo mi experiencia y luego de haber estado más de una década en Villanueva, sé que hay que solicitar apoyo extraordinario. Casos especiales requieren situaciones especiales, entonces traemos policía, traemos autoridad policial por si es necesario realizar alguna situación de esta naturaleza. Entonces, también parte de la introducción de la audiencia o del debate es el poder limitar el acceso a las personas que no deban estar. Estos son los deberes de los asistentes que les he mencionado, artículo 359. Una vez establecidas las reglas del juego, como quien dice, procedemos a garantizar el principio de inmediación procesal. Verificación de la presencia de las partes. Establecemos que esté presente todos los sujetos que han sido llamados a estar en audiencia. ¿Por qué les decía yo que es importante saber y conocer qué se hace y qué ocurre en todas las etapas previas al inicio del debate? Porque podría llegar a cualquier persona e irse a sentar a la audiencia y decir, yo tengo participación acá. No, van a estar presentes aquellas personas a quienes les dio participación en el auto de apertura el juez contralor. Esto regularmente es Ministerio Público,
defensor y sindicado. Eventualmente es Ministerio Público, querellante adhesivo, PGN cuando hay niños o incapaces o adultos mayores, y a veces hay PGN asesorando a la persona vulnerable por la edad menor y también por la edad de adulto mayor. Entonces, a veces tenemos una serie de personalidades en la audiencia que ni nos alcanza el espacio. El acusado, por supuesto, tercero civilmente demandado, los consultores técnicos y etcétera. Muy bien, muchas gracias. Solo que yo sí tengo clase a las 7:30, pero qué bueno, vamos a explicar un poquito si es posible. Entonces, luego de verificar los sujetos que van a estar presentes, entramos a verificar la presencia de peritos y testigos que no solo fueron propuestos, sino que fueron admitidos a las partes. Por eso es importante también entonces haber entendido que allá, después de la acusación, se ofreció la prueba y los que les admitieron es a los que vamos a traer ahora a juicio. Ahí verificamos que estén presentes y luego de verificar quiénes comparecieron, tenemos que desalojarlos de la sala de audiencia. La ley dice que no se pueden comunicar entre sí. Entonces, regularmente, en mi caso, acá en Villanueva, yo tenía una sala en donde estaban todos y ellos mismos se fiscalizaban, los de la defensa, los del MP. Ahora que somos allá en especializados, evitamos el confrontamiento de cualquier tipo de cualquier situación que pueda ocurrir. Sin embargo, solo tenemos una enorme sala con yo le digo el avión, porque es una serie de filas de sillas, tienen una pantalla para entretenerse ahí con las noticias y algún programa. Estamos llamando porque, como pueden imaginarse ustedes, somos 9 salas, 9 jueces trabajando al mismo tiempo y es una serie de situaciones que se dan, ¿verdad? Pero desalojamos a los testigos de la sala de audiencia. Eso significa, por favor, se retiran, van a ser llamados uno en pos de otro. En las audiencias presenciales se van a esa sala y el auxiliar tiene que ir y venir trayendo a cada uno de ellos. En las audiencias virtuales solo los trasladamos a una sala de espera y ahí se están conectados mientras los ingresamos. Eso es mucho más fácil. Esa es una de las ventajas que tiene el trabajar de manera virtual las audiencias. Los sujetos están ahí presentes. Las mujeres víctimas, en el caso nuestro, por ejemplo, no tienen que dejar de trabajar. Ellas, para acudir a la audiencia presencial, no van a trabajar un día y eso les representa no ganar lo de ese día, les descuentan su séptimo porque regularmente trabajan en lugares con esas condiciones de trabajo, tienen que ver dónde dejan a sus hijos, pues se les hace una serie de dificultades. Mientras que en las audiencias virtuales coordinamos para que en el momento en el que ella sale a reflexionar, pueda ingresar a la audiencia, presentar su declaración y regresar y no perder su jornada de trabajo. Esto ha permitido que haya más acceso para que ellas puedan comparecer a las audiencias. ¿Por qué el desalojo de testigos? Porque ellos no pueden presenciar actos propios del debate a menos que el tribunal estime conveniente que puedan hacerlo. Y para evitar que se contaminen, ¿verdad? Para que no conozcan lo que ha sucedido. Una vez que ha hecho eso, entonces ya viene lo medular, ya entramos a realizar el debate. La apertura del debate, se declara abierto el debate público, se declara abierto el debate parcialmente público o parcialmente a puertas cerradas o totalmente a puertas cerradas, dependiendo de lo que se haya dispuesto y se haya resuelto. Si es debate oral y público, pues ahí está todas por ejemplo, cuando llegan estudiantes, ¿verdad? Obviamente no lo vamos a declarar cerrado, sino que totalmente público para que puedan estar ellos en público y a los demás ya los hemos sacado de la sala para irlos llamando uno por uno. Lo primero que se hace al dar el malletazo de que empieza el debate es advertir al acusado. Señor fulanito de tal, le advierto que debe poner atención. Esas son las advertencias al acusado. Pido por favor al acusado que ponga atención a todo lo que va a suceder. Lo que usted vea que se desarrolla en este debate es lo que yo como juzgadora voy a tomar en consideración para resolver su situación jurídica y dictar la sentencia que corresponda. Y entonces el acusado tiene que prestar atención, manifiesta. Acá, ¿qué incidencias se podrían dar? Que, por ejemplo, he tenido casos en donde el acusado ha sido sordo, en donde el acusado no entiende el idioma español,
en donde el acusado tiene se determina ahí que no tiene sus capacidades completas, y entonces esas son las incidencias que se van presentando. Y mi experiencia, acabo de tener un caso en donde me dijo, es que yo no sé leer ni escribir. Y su fecha de nacimiento, yo no me recuerdo. Su cumpleaños, a mí no me lo celebran. Y situaciones así. Y no logramos establecer nada. La abogada defensora no lograba establecer, pero sí al ver a la persona se le notaba que había algo ahí que decía que no estaba al 100. Cuando llegó a declarar la hermana, que era la mamá de la víctima, ella no quiso declarar porque se abstuvo que era su hermano. Y cuando nos explica que en el momento del evento, él era su hijo, un hombre de 35 años, dice, yo agarré el cincho y lo cinchacié. Primera alerta. Un adulto regularmente no va a permitir una situación así, sale corriendo o no mantiene ese vínculo de dependencia total de su padre a esas alturas, ¿verdad? Y además le pregunto, la abogada no logró averiguar mayor cosa con el interrogatorio, y le pregunto, don fulano de tal, ¿su hijo cuántos años estudió? ¿Hasta qué grado llegó? No, él estudió 10 años, pero nunca pasó de primero primaria. ¿Le dijeron a usted qué había pasado? No, fíjese que no. Y un evento que no les digo es de un pueblo, que sería más razonable. Una situación en la capital, con una familia en la capital, pero de escasos recursos. Jamás tuvo acceso a educación especial, y resulta que entonces me doy cuenta de inmediato que existe la sospecha de que su situación es diferente, y la ley nos obliga a garantizar todo lo que sea necesario. Dice el artículo 76, sospechada la incapacidad, el Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente. Sin perjuicio de su propia intervención, los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor, y si no lo tuviere, por un defensor. Entonces, inmediatamente ahí se suspende la situación y se remite a que le hagan examen psicológico, psiquiátrico. En mi caso específico, regresó el informe y efectivamente hay 5 variables de capacidad, él está en la del centro, equivalente a un joven adolescente de 12 a 14 años. Entonces, eso ya varía la situación del evento, ¿verdad? Bueno, pero una vez advertido, se le indica que preste atención. Ahí es en donde uno debe de garantizar. Y si él no entiende, ¿cómo va a prestar atención? Y la atención que preste, ¿qué tanto nos va a servir, verdad? Por eso es la incidencia que les menciono. ¿Qué más ocurre? Luego de realizada esta situación, entonces damos la palabra a cada uno de los intervinientes para que se realicen los alegatos de apertura. No están así como en las películas que tienen que convencer al jurado y son así como dramáticos, estilo Cantinflas, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo así más natural. De acuerdo a los espacios, algunos se paran y se dirigen al tribunal o a la jueza, algunos otros se quedan sentados desde su espacio, depende de esas circunstancias. En un alegato de apertura quisiera compartirles a ustedes que son estudiantes. Tuve un joven abogado, era su primer debate, y cuando dio inicio al debate empezamos todo lo que yo ya les expliqué ahorita, y cuando le di la palabra a sus alegatos de apertura, él también llevaba ahí su estructura, pero se hacía así, la voz se le quebraba. Entonces les pedí que por favor se acercaran al estrado. Le hice ver que aunque fuera increíble, yo también había sido joven y había tenido mi primera audiencia, había tenido mi primer juicio, y que todos como seres humanos es natural que a veces nos sintamos así, pero que él había llegado ahí nada más y nada menos a hacer lo que él aprendió. Y que si no aprendió, pues ahí se va a dar cuenta que no aprendió y tiene que ir arreglando el asunto, ¿verdad? Pero regresó a su lugar. Le dije, el problema que yo veo que usted esté así es que le va a generar desconfianza a su patrocinado. El pobre no tiene para pagar un particular, tiene del Estado, y usted como representante del Estado tiene que actuar. Pero yo no lo voy a regañar, usted no viene aquí a que yo sea su mamá, sino que solamente a que yo sea el árbitro del juego. Así que por favor, bájese sus nervios, actúe con normalidad. Regresó, y así he tenido varias personas, ¿verdad?
porque es natural que cada uno, la primera vez que yo puse mis pies en la universidad el siglo pasado, era un salón con 300 alumnos, por supuesto, como siempre, ¿verdad? 300, 400 por ahí a la hora del examen. Y obviamente estaba nerviosa. Y pues gracias a Dios di la primera clase y de ahí en adelante, pues ahora me ven por acá después de casi medio siglo. Entonces, luego de los alegatos de apertura, cada uno expone, por ejemplo, el Ministerio Público, nosotros vamos a probar que fulano de tal participó en el evento porque tenemos prueba de tal y tal y tal cosa y eso va a demostrar su culpabilidad y vamos a solicitar la sanción. El creyente se adhiere a lo que dijo el Ministerio Público y agrega algunas peticiones concretas y especialmente lo reparador, ¿verdad? Que quieren obtener algún beneficio de reparación. La defensa obviamente va a solicitar que se garanticen sus derechos, los derechos de su patrocinado, argumentar que las pruebas no van a ser suficientes, etcétera. Cada uno, de acuerdo a sus intereses, hacen los alegatos, pero eso nos permite a los jueces ver qué línea de tesis o antítesis están presentándonos. Y nos ayuda más a poder ir viendo las pruebas. Esto sí acredita lo que el defensor dice. No, esto acredita lo que dice el fiscalía. Quedó débil esto. Pues ahí vamos ya empezando a hacer todo el proceso de la percepción a través del principio de inmediación. Luego viene la advertencia de oficio. Yo hago la advertencia de oficio de cajón, porque muchas veces al momento de dictar la sentencia se da uno cuenta que los elementos que integraban el delito por el que se está acusando no son suficientes para ese delito, pero sí para otro. Entonces, al advertir de oficio que al momento de dictar la sentencia se puede modificar la calificación, se le está garantizando a él el saber y estar prevenido de que esos hechos pueden tener un nombre jurídico u otro y ponerle penas mayores o menores de las que han venido diciéndole durante el juicio. Y luego viene la etapa de los incidentes. ¿Qué son incidentes? Ustedes ya llevaron procesal general, creo yo, ya llevaron teoría del derecho y algunos otros cursos que ya no me recuerdo el pensum exactamente, pero ya saben qué son los incidentes. Los incidentes son aquellas situaciones extraordinarias que están fuera del proceso ordinario, pero que tienen incidencia. En el caso de la audiencia de debate, los incidentes se plantean de manera innominal. Pueden presentar cualquier cosa como incidentes. El código determina 2 o 3 o 4, mejor dicho, pero esas regularmente se plantean en el inicio de la audiencia, en el inicio del juicio, porque, por ejemplo, se puede plantear la falta de competencia o el que se pueda hacer de acción, el poder pedir situaciones que se deban resolver previo a que se lleve a cabo el juicio, ¿verdad? Y esas situaciones que se han dado. Por eso lo importante es saber lo que ocurre o de conocer qué es lo que ha ocurrido en las audiencias previas. Pero en la etapa de los incidentes, regularmente las partes vienen a querer interponer situaciones que no nos competen. Por ejemplo, en ocasiones nos plantean el incidente de falta de acción del querellante. En algunas ocasiones está el Ministerio Público, está PGN, está querellante la mamá, está querellante alguna institución como de esas que promueven los derechos de cualquier persona, ¿verdad? Y le dan participación a todo mundo en instancia. Y entonces viene la defensa, obviamente, ¿verdad? Está todo el mundo contra ellos prácticamente. Entonces dice la defensa, planteo la falta de competencia por fulana, porque si aquí está la mamá, no tendría que estar PGN. Y si está PGN, ¿para qué está la mamá y para qué está la asociación no sé qué o el instituto de la víctima? Entonces yo solicito que se les quite la participación y que quede solamente PGN y el MP, o solo quede la mamá y el MP. Entonces, nosotros por eso debemos de conocer las diligencias anteriores, qué ocurrió allá y qué es lo que sucede en cada una de ellas. Nos presentan, por ejemplo, la falta de acción que les... Por ejemplo, falta de presupuestos. Hay uno muy famoso que dice, faltan de presupuestos para poder tener por acreditado el hecho. Obviamente, el debate es para establecer si se acredita o no el hecho y de eso va a depender el resultado de la sentencia.
Entonces nosotros tenemos que tener presente que esas actuaciones precluyeron. Esas son las actitudes que ellos debieron haber asumido durante la etapa intermedia al momento de la etapa conclusiva. Cada una de las partes, al haberse recibido la acusación, tiene actitudes que deben asumir. Por ejemplo, el acusado puede señalar los vicios formales en que incurrió el escrito de acusación y que se corrija, puede plantear, formular objeciones y obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público, incluso puede solicitar, como ya sabemos, ¿verdad?, la clausura o el sobreseimiento. El querellante puede también señalar vicios formales, objetar la acusación y hacer todas esas situaciones o todas esas oportunidades que le da la ley en esas ocasiones. Entonces, nosotros tenemos que evaluar que ese incidente no puede ser un incidente como tal porque no aplica, ya precluyó el derecho. Ahora, si el incidente es oportuno, pues también. Yo tuve un caso en donde se me planteó un incidente de la falta de participación del acusado. Y dije, ¿cómo es esto? Pues, oigamos el incidente. Me presentaron como prueba, resulta que se llevó a cabo el proceso y durante el ínterin, en aquel entonces no estaba tan eficiente el INASIF, ¿verdad? Había que mandarlo a España y en lo que regresaba pasaban unos 2 meses para obtener el resultado de ADN. Y después de la apertura a juicio, el ofrecimiento de prueba, vino el resultado de ADN. Y cuando vimos el resultado del ADN era de que no correspondía al acusado la muestra de semen que se encontró en la víctima. Un solo acusado, un resultado genético. Ahí mismo en el incidente di por finalizado el juicio por sobreseído el mismo y le di la libertad inmediata al sindicado. Ese es un incidente razonable, porque era una cuestión que no se había venido conociendo y que surge en ese momento para poderlo plantear. Entonces, ¿qué sucede al momento del planteamiento de incidentes? Se les concede, se escucha el incidente planteado, se le concede, en ese caso sí, se le concede audiencia a cada una de las partes para que se pronuncie porque así lo dice la ley y al concluir nosotros como jueces decidimos si lo resolvemos de manera inmediata o si diferimos la redacción para el final de la sentencia. Porque en algunos casos presentan el incidente de falta de calificación o de errónea calificación, que tampoco es porque esa es facultad del tribunal, pero en algunos casos aplica alguno y se deja para resolverlo hasta el final de la sentencia. O, por ejemplo, se plantea el incidente de violación a las garantías al recabar la prueba anticipada, por ejemplo, o al hacerse el allanamiento. Entonces, tiene que diligenciarse la prueba para determinar que efectivamente hubo una violación y que esa violación no va a permitir que esa prueba se pueda valorar y llegar a fundamentar una sentencia. Ahí se difiere la redacción para el final de la sentencia. Entonces, al hacer la estructura de la sentencia, lo primero que se va a resolver es esa cuestión incidental y ya después entramos a analizar si existe delito, si existe participación, etcétera. Esta es la fase de los incidentes, sumamente relevante. Incluso se puede suspender el debate en un momento para poder continuar y hacer incluso algunas diligencias durante un espacio prudencial. Luego de pasada la etapa de los incidentes, si se planteó y se resolvió o se dejó para el final, pasamos a la escuchación del acusado. ¿Cómo se llama esto? Acróstico. El CIPA. Un compañero determinó que el acusado, para nosotros puede ser el CIPA. ¿Por qué? Porque él es el sindicado en el momento en el que lo sujetan al procedimiento, es el imputado cuando la fiscalía le hace ver la imputación de los hechos, es el procesado cuando se dicta auto de procesamiento y ya lo sujetaron, ya sea con prisión preventiva o con medida sustitutiva, y es el acusado cuando en la apertura a juicio decide la juez admitir la acusación. Y posteriormente será el sentenciado, ya sea absuelto o condenatorio. Entonces, estos son tips que ustedes pueden ir aprendiendo ahí para a ver. La declaración del imputado. Recordemos que está aquí toda la etapa del juicio y lo menciono nuevamente por lo relevante. ¿Qué sucede? Al momento de
llamar, ya procede a escuchar la declaración del acusado, lo primero que se le realiza es que explicarle con palabras claras y sencillas el hecho por el cual está siendo sometido a juicio. Por ejemplo, hay acusaciones en donde con violencia contra la mujer, dice la fiscalía, el acusado ejerció su poder, utilizando su fuerza corporal, realizó acciones que lesionaron la clavícula y les dice todos los nombres científicos a las partes del cuerpo. No, uno le dice, mire, usted está siendo aquí procesado porque la fiscalía le acusa, ya que la señora fulana de tal dice que es su esposa o dice que es su conviviente y que el día tal usted le pegó. Como consecuencia de que le pegó, pues a veces utilizan sillas o lo que tienen en la mano, a veces los puños, ¿verdad? O la patean, entonces nada que usted utilizó su miembro posterior, izquierdo, qué sé yo, como lo describen en ocasiones, sino bueno, usted le dio una patada y como consecuencia de eso le dejó un gran moretón que el médico forense dice que se le va a desaparecer en 8 días. Eso es explicar al acusado con palabras claras y sencillas el hecho por el cual está siendo sometido a juicio. Luego se le dice qué calificación provisional le ha dado el tribunal y cuánto podría ser cómo podría él ser sancionado. Se le pregunta si comprendió el hecho, si sabe por qué está ahí. Esto se llama principio de intimación, no de intimidación. Intimidados ya llegaron, porque imagínense ustedes, ¿verdad? Llegar en esos zapatos. Pero intimación, intimar al acusado es hacerle saber por qué está detenido desde el primer momento que llega al sistema judicial y aquí principalmente para que él sepa. A veces ellos no entienden, entonces hay que dar un espacio para que platiquen con el defensor, para que ellos le expliquen de mejor manera cuando uno lo trata de hacer manera segura, ¿verdad? Luego de que ellos manifiestan que sí han comprendido de qué se trata, tenemos que hacerles saber su derecho de abstenerse de declarar. Otra garantía. Artículo 16, ninguna está obligada a declarar en contra de sí mismo ni en contra de sus parientes. Si el acusado decide abstenerse, suavecito, si él decide no declarar, entonces solo se le amonesta para que proporcione los datos de identificación. Si él decide declarar, se le amonesta también, se solicitan sus datos de identificación, se escucha su declaración y se somete a interrogatorio de las partes. El artículo 170, si ustedes están llevando la lectura o si quieren anótenlo y algún día lo miran cuando tengan interés, o si hoy también, algunos yo sé que están ahí atentos, algunos otros andan por ahí y algunos otros pues ahí lo vamos a oír después. El artículo 170, perdón, no es el 170, es el 370 ustedes, ahí está mal escrito, por eso es que hay que ir poniendo atención, miren, porque hay lapsus. Entonces, el artículo 370 dice la declaración del acusado y dice el segundo párrafo. Si el acusado se abstuviera de declarar total o parcialmente o incurre en contradicciones respecto de declaraciones anteriores que se le pondrán de manifiesto, el presidente ordenará de oficio, a petición de parte, la lectura de esas declaraciones, siempre que se hubieran observado las reglas pertinentes. Obviamente, si él declaró en su primera audiencia, declaró posteriormente, declaró al momento de la apertura, y él hizo varias declaraciones, acá dice que podemos traer esas declaraciones e incorporarlas al debate. Totalmente inconstitucional. El artículo 16 está diciendo, si no quiere declarar, no declara. Es más, si no declara, esto no puede causarle ninguna afectación. El debate va a continuar y no le perjudica el hecho que no declare. Además, puede declarar en cualquier momento del proceso. Entonces, este segundo párrafo del artículo 370 del Código Penal, del Código Procesal Penal, es inconstitucional. Está vigente, pero no puede ser positivo porque no lo podemos aplicar. Estaríamos violando una garantía constitucional. Él no puede declarar en contra de sí. Esto tiene un sentido algo así como la quinta enmienda de Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que diga puede ser usado en su contra y eso no aplica en nuestro sistema penal, procesal penal. Bien. Luego de que si él declaró o no, ya pasamos a la recepción, al diligenciamiento de las pruebas. Lo primero, bueno, la ley dice
que luego de escuchar la declaración, quizás regresando un poquito a la declaración, esto en el supuesto de que tenemos un solo procesado, ¿verdad? Si son varios los procesados, tenemos que primero determinar si existe conflicto de interés. Si existe conflicto de interés, porque, por ejemplo, llevan dos, tengo un caso, ¿verdad? El tío fue el que violó a la patoja, pero el sobrino era el que la llevaba. Entonces, el sobrino dice, yo no, ella era mi amiga y llegaba conmigo, pero yo no tuve nada que ver. El tío dice, sí, es que él me dijo y me la trajo. Y el tío sí no tiene más porque hay ADN de que la embarazó y que el niño que nació era su hijo y que aparte, por la edad de la víctima, falleció el niño y ella quedó mal. Entonces ahí él sí no tiene más que la defensa e ir la manera viendo de que se le imponga la pena mínima. El otro niega participación. Entonces no podemos tener un mismo defensor para ellos dos. Hay conflicto de intereses, debe tener un defensor cada uno para que lleve su línea de antítesis a la acusación, ¿verdad? Cuando ocurre con esto, hemos tenido también bandas, ¿verdad? Son varios. Tenemos que retirar de la sala a los que toma la declaración y cuando viene el siguiente se le hace ver lo que ocurrió en su ausencia, ¿verdad? Esto es. El acusado también debemos de procurar, quizás otro detalle, siempre debe estar a la par de su abogado, defensor para poderse comunicar. ¿Qué ocurre con las audiencias virtuales? Les habilitamos una sala grupal, los trasladamos a ellos dos para que platiquen y si ellos quieren hablar cada vez que termina el interrogatorio o a medias del interrogatorio, lo piden y tenemos la responsabilidad de trasladarlos para que ellos platiquen. Igual ocurre cuando se hace la videoconferencia con el sistema penitenciario, todos estamos en la sala o todos estamos en la sala virtual y se les traslada a una sala grupal. Bueno, creo que esas serían las incidencias en cuanto a la declaración y empezamos con la recepción de prueba. El artículo 375 dice que después de la declaración del acusado, el presidente o quien dirige el tribunal procederá a recibir la prueba en el orden indicado en los artículos siguientes. Y por eso les decía, el código no es un recetario que va dando el paso a paso, porque también dice, salvo que se considere necesaria su alteración. Incluso aquí que tiene así, puede modificarse de acuerdo al orden o a lo que convenga. Pero empezamos regularmente con los peritos y con los testigos. La regla general para peritos y testigos es la protesta solemne. Se le hace saber, primero yo pregunto, qué tipo de relación tiene. Se habla un poco de la idoneidad, pero eso lo tiene que determinar la parte que lo propone. En mi caso, yo amistad, enemistad, algún parentesco. Dicen no, seguimos. Dicen sí, él es mi cuñado, sí, él es mi papá. Ah, bueno, entonces le hago la advertencia del 16 constitucional, decide abstenerse, ya no declara. Decide que no obstante se tiene ese derecho, quiere declarar, continuamos. Regla general, protesta solemne para testigos y peritos que sí van a declarar. Se le advierte que debe de conducirse con la verdad, porque si no lo hace puede ser responsable del delito de falso testimonio. Yo pregunto, ¿comprende eso? Cuando estoy segura de que comprende, entonces le hago ver que si incurre en falso testimonio, puede ser sancionado con pena de prisión y multa. Y la ley dice que si el delito se comete en proceso penal y perjudica al procesado, la pena aumenta en el doble. Se le hace ver eso, dicen sí, entonces se juramenta, jura decir la verdad ante su conciencia, ante el pueblo de la República de Guatemala, deben responder sí, prometo, o por lo menos sí, ¿verdad? Si dicen no, entonces se le hace la advertencia. Ahí es donde les digo que no es un recetario. Tenemos que irnos o regresar al 207 que dice deber de concurrir y prestar declaración. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Deben exponer la verdad de cuanto supieren y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación y de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Entonces, no puede negarse porque si se niega sabiendo, incurre en responsabilidad. Nosotros tenemos en la justicia especializada el problema de que las mujeres ya se encuentran, si ustedes ya vieron algo
psiquiatrizada o de la violencia contra la mujer, sabrán, y si no les hago un paréntesis, que la mujer pasa por una etapa que se llama ciclo de violencia. El ciclo o espiral de violencia lleva varias fases. Cuando denuncias, ellas están en la fase de explosión, porque es el momento álgido de la violencia. La policía los agarra flagrante, los hijos llaman a la policía porque ya están hartos de los eventos violentos que hay, o ellas mismas van y denuncian, van moreteadas, van con golpes. Ese momento se llama etapa de explosión. En ese momento, dice la doctrina, que es cuando ellas están dispuestas a declarar. Pero transcurre un tiempo y ellas pasan por la etapa de reconsideran lo que ocurrió. Sus papás les dicen, ¿por qué metiste al marido a la cárcel? El empleador le reclama que por qué el hombre no llegó a trabajar. Imagínense, ese ayudante albañil o albañil le deja medias la obra o cualquier tipo de trabajo. En la iglesia le dicen qué tipo de mujer, que no aguanta su cruz y sigue. Pues todo ese tipo de situaciones generan en ella esa carga. Sus hijos, ¿verdad? Mamá y mi papá, o por qué metiste a mi papá a la cárcel, ¿verdad? Todo eso ocurre. Entonces, ellas pasan a otra etapa, ese distanciamiento, y pasan a la etapa del perdón. Cuando llegan a declarar, si no se ha recibido su declaración antes, están en esa etapa y no quieren declarar. Si tienen el derecho constitucional, pues no declaran y se van. Pero si no tienen el derecho, se les hace ver que tienen que hacerlo, porque si no, en vez de resultar víctimas, van a resultar ahí de procesar. Van diciendo lo que pueden, o van evadiendo, o van justificando que estaban golpeadas porque se cayeron, porque rodaron las gradas y se partieron en tres la cara, ¿verdad? Que se toparon en algún lado. Pues cuánta justificación. Tuve una muchacha que la degollaron, le quedó a 1 milímetro el cuchillo de cortarle la aorta, por eso no murió, y ella decía que no había sido él, que quien la había golpeado habían sido unos asaltantes, y habían videos, estaba la policía que andaba rondando y se dio cuenta, y aún así ella justificaba y defendía a su agresor. Otra señora, el agresor le dio con el machete acá en la frente, y ella decía que lo que pasa que era tortillera y se agachó muy rápido y se dio en la frente con la orilla del tambo de gas. Sabemos que los tambos de gas que ya están muy deteriorados o torcidos los dejan de circular, y los tambos siempre tienen una orilla. Además, no es lo mismo un machetazo que un golpe, ¿verdad? En donde hay una serie de formas y no hay coincidencia con la prueba forense. Entonces, encontramos una serie de justificaciones que ni se imaginan, ¿verdad? Bueno, pedimos los datos de identificación, se procede a otorgar la palabra para que se realice el interrogatorio. Cuando son niños o niñas, se les deja que ellos hablen. ¿Qué recuerdas tú de los hechos? Y exponen. Pero si no, la ley dice que se someten de una vez al interrogatorio, y posteriormente se permite dentro del interrogatorio que cada uno de los sujetos procesales le pregunte. Se inicia por la persona que lo ofreció y posteriormente pues continúa. No se permite que se realicen preguntas capciosas ni impertinentes, y eso uno lo puede ordenar de oficio, ¿verdad? Y si no, pues la contraparte objeta, objeción, esa pregunta es impertinente porque en ningún momento ella ha dicho tal y tal cosa que le está poniendo en la boca en su pregunta el fiscal, por ejemplo. O en nuestro caso, cuando empiezan a preguntar respecto de la vida sexual de la víctima, ahí no se le está señalando a la víctima. Hemos tenido usuarias que han sido prostitutas, pero en la contratación del servicio no estaba que el hombre la violentara. Entonces ahí hay violación. No digamos en otro tipo de situaciones más íntimas entre familia, ¿verdad? Que nos interesa a nosotros la vida sexual o situaciones del comportamiento de la víctima. Ella no se está juzgándose, a ella le están siendo agraviada esa otra persona. Entonces, ese tipo de preguntas no las permitimos. Cuando son peritos, se le presenta el dictamen. Cuando son testigos, pueden tener a la vista cualquier evidencia, documentos, informes, grabaciones, evidencia material para que lo reconozcan. El artículo 380 del Código Procesal Penal establece que se pondrá a la vista de peritos y testigos cualquier tipo de estas evidencias, siempre que se hayan admitido y que sean parte del juicio, para que informen lo que fuera pertinente. Dice, todos los elementos de convicción podrán ser presentados a los peritos o testigos
testigos durante sus declaraciones para irnos a reconocerlos o a informar lo que fuere pertinente. Solo los peritos ratifican dictamen. Aquí deben de tener mucho ojo. La mala práctica utiliza el Ministerio Público sus fulanos testigos técnicos. Eso no existe procesalmente. Son testigos, ya sea por requerimiento de las instituciones o porque presenciaron directamente los hechos, o porque se les requirió que a través del conocimiento técnico que tienen hagan algún tipo de informe. Pero mientras que no emitan dictámenes, siguen siendo peritos y testigos. La incorporación por lectura y exhibición de las pruebas, ya llegamos a las 7 y no hemos dictado sentencias. Facilita el tiempo extraordinario de conformidad con el último párrafo del Código del 360 del Código Procesal Penal. Se incorporan por lectura y exhibición. Como les dije al inicio, ¿verdad? En la recordatorio y en la convocatoria se les pide que lleven sus elementos de prueba. Permítanme un momentito. Ay, disculpen que ya están también como que esperándome en otro espacio. Bueno, cuando son, ahorita, presenciales, quien maneja la carpeta de prueba es el Ministerio Público. Ellos se lo ponen a la vista a la Fiscalía. Regularmente las otras partes ya tienen copia. Se pone a la vista de las partes. Cuando es digital, como les dije al principio, se pide el archivo en PDF y se presenta en la pantalla, así como estoy presentando yo hoy la exposición, se presentan los documentos. Ventaja que a través de la incorporación de esta manera, los documentos y las evidencias se les puede hacer zoom, y aquello que no lográbamos ver con el ojo humano, sobre todo las que ya estamos avanzaditos en años, lo podemos hacer zoom, y por ejemplo el email de los teléfonos celulares que cuesta tanto verlos, se le hace zoom y se incorpora aquel numerote con toda la certeza jurídica. Y se incorporan también las declaraciones, ¿verdad? Ese es un ejemplo, una fotografía de una auténtica declaración en anticipo de prueba que se incorporó en el debate. Se escuchó, esta es otra figura que imagino ya la estudiaron, y si no, tomen nota. Anticipo de prueba es declaraciones que se recibieron previamente. Se incorpora al debate solo la grabación, ya sea que vaya en disco, que la hayan trasladado en correo o cualquier manera. No es el disco propiamente la prueba, sino el contenido de la prueba. Acá tendríamos que ver más o menos la teoría de la prueba, ¿verdad? Las fases probatorias, no solo ofrecimiento, calificación, admisión, diligenciamiento, valoración, sino que también toda una teoría, pero ese creo que es otro tema, y no sé si incluso es otro curso, porque la prueba es todo un evento, pero en términos generales. Cuando hemos concluido la incorporación, ya oímos a todos los peritos, ya oímos a todos los testigos, ya incorporamos prueba, ya vimos. A veces nos toca que sacar ahí la ropa del cadáver y tener que ver que en efecto estaba manchada, que ahí los forenses extrajeron el pedazo que tenía sangre, y que esa sangre fue objeto de análisis de ADN, y que el ADN corresponde en efecto a la víctima, que había semen y que ese semen también fue objeto de ADN y que ese ADN le corresponde al sindicado, y nos enseñan la escena del lugar, la evidencia que se incautó, y nos llevan las propias, se me ocurre ahorita mencionarles, por ejemplo, eso, una sábana, una playera ensangrentada, vasos con huellas. Tuvimos un caso en donde la paleta de la ventana, porque ahí fue donde abrió el agresor para entrarse a la residencia, pues todo eso se incorpora por exhibición a la audiencia de debate. En el caso, regreso un poquito, en el caso de los documentos, dice la ley que se incorporan por su lectura. Imagínense ustedes un informe de 50 hojas leyéndolo en el debate, ¿va? Quinta, ya estaríamos como algunos de ustedes están ahorita, aunque no los puedo ver, pero algunos otros están atentos. En nuestro caso, estar atentos las 50 horas que utilicen para leerlo. Eso me trae a otro paréntesis. Obviamente, en muchos casos no da tiempo de empezar a las 8:30 o 9 de la mañana la audiencia y terminarla a las 3, 3:30. Tenemos oportunidad de hacer aplazamientos diarios, si es posible, o de suspender el debate hasta por 10 días. La suspensión del debate se realiza de acuerdo
testigos o peritos por incomparecencia de alguno de los sujetos procesales, porque alguna situación extraordinaria lo amerita y no se pueden reemplazar los aquellos. Entonces, ahí sí, pero no porque miren, ya me cansé y sigamos en 10 días, no es así. Tiene que llenarse condiciones en el deber ser. Sé que algunos colegas piden anuencia a los sujetos procesales y allá van, ¿verdad? ¿Qué son los nuevos medios de prueba? Para calificar la novedad de la prueba, primero, para calificar que son nuevos medios de prueba, que ya se diligenció todo y vamos a adquirir más o vamos a incorporar más, debemos considerar la novedad, la pertinencia y la oportunidad. El artículo 381 establece: el tribunal podrá ordenar aún de oficio la recepción de nuevos medios de prueba, si en el curso del debate resultan indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. En este caso, la audiencia será suspendida a petición de alguna de las partes por un plazo no menor de 5 días, ¿verdad? Al quinto día, pero lo puede poner a otro día o depende de lo que va a hacer, o llevarla a cabo de manera inmediata si, por ejemplo, es un documento, una certificación que surgió o algo por ahí y ya lo llevan, de una vez le damos ingreso y seguimos. También podrá citarse a peritos para que si los dictámenes resultaron insuficientes y hacer operaciones periciales necesarias. Tuve un caso en donde la pericia decía que él estaba acusado por femicidio porque le había dado un golpe a su mujer en la cabeza y que consecuencia de ello le había roto el cráneo y que la señora se había muerto. Cuando llevamos a cabo la audiencia y escuchamos al forense, vimos las pruebas, vimos fotografías, nos llamó la atención que el golpe que la fiscalía atribuía al sindicado tenía más características de una cirugía que de un golpe que consecuencia de ello se murió. Entonces, de oficio, el tribunal ordenamos que se realizara un reconocimiento al expediente médico. La señora había ingresado, ella era ebria, los dos eran ebrios, hubo testigos que veían que eran de aquellos que ya se quedan en la calle. Ella le había dado una embolia, no sé cómo se llama, eso que se le va el coágulo por ahí, y el corte que tenía era quirúrgico, se lo habían hecho en el hospital porque le habían extraído la burbuja no burbuja, sino que es el bodoquito, no recuerdo, el coágulo que se forma. Bueno, médica no soy, ¿verdad? Entonces, doctora, pero en otras cosas, en criminalística. Le habían extraído esa y ahí, como consecuencia de ello, era que había muerto. Entonces, imagínense ustedes llevar a juicio a una persona así y condenarla por eso. Hubo oportunidad de la prueba nueva y entonces aprovechamos nosotros para pedir eso. El señor lo declaramos absuelto porque evidentemente no había sido así. El médico forense llegó y explicó: el grado de alcoholemia que ella tenía es en aproximado de la botella de Coca-Cola que tiene el abogado aquel allá, dijo, porque la botella estaba así como más de media, le faltaba para consumir. Esa era la cantidad de alcohol que tenía la señora en la sangre. Y el Ministerio Público a veces hace unas cosas, ¿verdad? Pero eso es en otros países. No. Que resulte del debate, que durante el debate no se sabía, pero ahí se supo, y eso es la novedad, eso es lo que le da la calidad de novedad. ¿Cuándo no es nueva prueba? Cuando la estrategia de la defensa es: mira, patrocinado va a declarar, y de la declaración de él pretende que surjan las nuevas pruebas. Él tuvo la oportunidad de declarar en todo el juicio, por eso les hago énfasis, en cualquier momento puede declarar, y pretender que de su declaración emerjan pruebas, sino que no es correcto, porque él estaría sorprendiendo al sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con las estrategias que se quieren realizar, porque debe ser novedoso, pero que en realidad no existía. Es que yo hasta hoy me enteré de que había una vecina. No, si en la acusación dice, porque su vecina llamó a la policía y ella llegó, ¿cómo no se va a enterar? Si le intimaron los hechos desde el momento en el que se presentó al sistema judicial. Entonces no puede ser considerado, debe surgir del debate. Indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad, que tenga vinculación directa, y eso es la pertinencia. Además, la oportunidad es en el curso del debate, durante cualquier momento. No dice, tiene que esperar a que lleve todas las pruebas y entonces hace una audiencia de prueba. Imagínense en el caso que les expliqué, detecté la incapacidad del sindicado en la primera audiencia. Entonces suspendí hasta por 10 días
para que inmediatamente fuera al psiquiatra y al psicólogo forense y determinar su capacidad para determinar qué podía surgir. Se podría incluso, de acuerdo a la etapa procesal, modificar el trámite del juicio ordinario y ordenar llevarse a cabo un juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, como regulan los artículos 484 en adelante. Entonces, acá dice lo que yo les había dicho: sospechada la incapacidad, ordenará la peritación. Yo no voy a esperar a diligenciar toda la prueba para después ordenar la peritación, lo puedo hacer en cualquier momento. Igual las partes pueden pedirlo en cualquier momento, porque dice si en el curso del debate, la oportunidad es en cualquier momento. Lógicamente, aun cuando se haya diligenciado alguna prueba nueva durante el ínterin de las demás pruebas, también se le puede conceder la palabra finalmente si hay alguna otra nueva prueba o algún otro sujeto que no ha participado quiera ofrecerla. Se evalúa. Eso puede ser entonces durante todo el trámite o durante todo el desarrollo del debate. La objetividad es lo que nos permite, ¿verdad?, el 181, como en el caso que les expliqué, incluso pedirlo por los tribunales, porque es nuestro deber, y el del Ministerio Público, procurar la averiguación de la verdad. El problema es que muchas veces el Ministerio Público parece que sus códigos no tienen el artículo 108 que habla de la objetividad y que dice que ellos pueden poner y solicitar incluso a favor del sindicato. Y aquí es en donde viene la importancia de la novedad y la segunda parte. Dice, durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes. Y si la ofrecieron, que no haya sido en las oportunidades y bajo las condiciones de la ley. Porque, como les indiqué, en algunos casos el MP se queda con unas pruebas porque esas pueden desviar su meta única y olvidan el 108. Entonces el abogado defensor puede pedir que ahí se traigan las pruebas que él sabe que existen, que participaron en la acusación o fundaron la acusación y que ahora ya no están. O aquellas pruebas que surgen después de la acusación y antes del debate, como por ejemplo la pericia genética que yo les había explicado. Entonces, durante el juicio es durante todo el desarrollo del debate. Por supuesto, hasta antes de que entremos a esta fase que es la final. Luego que se ha diligenciado todas las pruebas y incluso la prueba nueva, entramos a la discusión final y clausura del debate. Acá se escuchan las conclusiones, cada uno da su criterio de cómo debe valorarse y cómo debe resolverse, empezando por el Ministerio Público, el querellante, el actor civil, los defensores o el defensor del acusado y el abogado del tercero civilmente demandado o el instituto de la víctima que apoye en la actualidad. Luego, si es necesario y existen temas controvertidos, pueden darse las réplicas. La ley dice que la réplica se le otorga al Ministerio Público y a la defensa, pero recuérdense que el artículo 5 del Código Procesal Penal sufrió una reforma y dice que se debe garantizar la igualdad de todos los que participan. Entonces, de conformidad con la Constitución y este otro artículo, la réplica se puede dar a todos los que participan en la audiencia en igual condiciones que el anterior. Una vez escuchada conclusiones y réplicas, se le concede la palabra a la agraviada por si desea manifestar algo. No es declaración, solo alguna concreta intervención, y de igual forma se le concede la palabra al acusado. Tenía un auxiliar que me decía en el acta de debate, cuando vi su primer acta de debate que me pasó el proyecto, decía, se le concede la palabra al agraviado y la última palabra al sindicado. Entonces, no lo estamos ejecutando de una vez, ¿verdad? No es su última palabra, eso suena como que adiós, mundo cruel. Es su última intervención en el debate, en donde él a veces solicita oración. Por eso es que yo le hago la advertencia que puede declarar durante todo el debate, pero cuando yo anuncio las conclusiones, él me puede decir todavía, ahorita quiero declarar, pero una vez iniciadas las conclusiones ya no es prudente. Y si por acaso se pasara, tenemos que volver a concluir respecto de lo que él declaró y de las pruebas que pudieran surgir en determinado momento si fueran pertinentes. Se declara cerrado el debate.
se convoca a las partes para ese mismo día, para dar a conocer la sentencia. Si por lo avanzado de la hora, la complejidad para redactar una sentencia, se hace necesario diferir la redacción íntegra, solo se expone de manera sintética los argumentos que tienen para resolver el caso y se da a conocer la parte resolutiva del fallo. Si la sentencia fue condenatoria, esto habilita la audiencia de reparación digna. Esta se señala dentro del tercer día. Eso implica que la más tardar el tercer día se lleva a cabo la audiencia en donde se va a discutir la reparación digna, que son esos daños y todos esos gastos que surgieron como consecuencia del debate. Se puede realizar inmediatamente porque por principio de concentración, celeridad y economía procesal podemos llevar a cabo la audiencia si las partes están de acuerdo y que si tuvieron intervención como querellantes, el Ministerio Público sabía que quería una condena, debió haber ofrecido prueba de una vez y ya se diligenció. No obstante ello, si no lo ha hecho, en la audiencia de reparación tienen oportunidad nuevamente de ofrecer la prueba que sustente la solicitud que van a realizar. Y finalmente, dentro del quinto día, el quinto día, dice la ley, no dice un mes y después ahí les notifico, como sé que lo hacen algunos colegas, el portón, por favor. Se lleva a cabo la lectura íntegra de la sentencia. Entonces, la lectura íntegra de la sentencia puede ser que se les entregue copia del acta y la sentencia completa, o en algún caso, en la antigüedad, en el siglo pasado, cuando empezó el sistema oral, el secretario se echaba la ley de sentencias que como mínimo nos va 8 o 10 hojas, y como más tuve una que me salieron 99. Era una banda de 5 secuestradores, era una personalidad, habían habido 6 escenas del crimen, en 6 lugares lo estuvieron trasladando para mantenerlo en cautiverio, y ya se imaginan ustedes esa mole de sentencia que hicimos. A pesar de todo, pues redactando y trabajando, y ya se imaginan otro tipo de sentencias que ustedes han visto en esos tribunales de allá de la Torre de Tribunales, ¿verdad? Entonces, en vez de leerlas, entrega una copia. En la actualidad, en lugar de leer por WhatsApp el documento, la sentencia y el link de la audiencia. Entonces, el acta de debate ya no es escrita, solo es un resumen, y lo que va es el link en donde se pueden meter al Zoom y ahí lo ven. Y si es presencial, el link que contiene los audios de todas las audiencias que se realizaron. Aquí está su servidora en acción en una audiencia ahí, y solo concluyo compartiéndoles estas palabras muy interesantes que son de una persona muy importante también, como lo fue la Madre Teresa de Calcuta. No es la altura ni el peso, ni la belleza, ni un título, o mucho menos el dinero lo que convierte a una persona en grande. Es su honestidad, su humildad, su decencia, su amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los demás. Y esto es lo que quería compartirles. Hay algunas otras aristas que pudiéramos incluir, pero por el tiempo ya no podemos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradezco que haya habilitado el tiempo, que se haya extendido. Afortunadamente, pues los alumnos no tenían el otro periodo de curso, y pues le agradezco, como usted ya nos dijo, esa mía extra. Es decir, que usted, pese a sus distintas actividades, todavía nos dio el privilegio de seguirla escuchando. Sé que pues ya tenemos que cerrar en cuestión de 10 minutos o menos. Solo quiero darle la oportunidad al menos a 2 alumnos que puedan tener algunas dudas y que, repito, sean bien concretos porque tenemos ya el tiempo contado. El primero es Edwin, por favor, concreto con la pregunta, y si alguien más tiene otra duda, y cerramos entonces por tema de tiempo. Te escuchamos, Edwin, adelante. Gracias, muy buenas noches, licenciado, licenciada Alba, es un gusto nuevamente verla, no sé si se recuerda de mí. Muy chiquitas las imágenes. Solo te voy a poner en contexto, la licenciada María Elizabeth Ramírez. Sí, mucho gusto. Igualmente, pues en primer lugar es el agradecimiento por tan extensa, clara, sencilla, la explicación que nos acabas de dar con respecto a las fases de un juicio, de un debate.
Creo que en mi persona pues no quedó duda alguna. El tiempo se hizo muy pequeño para algo tan extenso, agradeciendo por parte personal y considero de la clase. Esperamos, licenciado, que nos pueda en otra próxima oportunidad o en el otro curso del otro semestre invitar a la licenciada para que nos dé una disertación tan clara y sencilla como nos la acaba de dar. Muchas gracias. Gracias, Edwin. ¿Alguien más? ¿Algún otro alumno? ¿No? ¿Quedó todo claro como el agua de chocolate o nada? Aquí tenemos a Brenda. Te escuchamos, Brenda. Adelante. Buenas noches. De verdad, un gusto compartir nuestro tiempo con usted. Muy agradecidos. La verdad es que clarificó mucho varios de los temas tratados en clase. Solo una duda, no nos enfocamos en este tema, pero le agradecería si usted pudiera orientarme dentro del debate, los medios de impugnación que han utilizado a lo largo de su carrera, si pudiera mencionar algunos, por favor, le agradecería mucho. Y de verdad un gusto escuchar su disertación. Muchas gracias. Sí, eso es que este debate todos se portaban bien y nadie me impugnaba ni me decía nada, todos muy de acuerdo conmigo. Pero efectivamente, las objeciones son las primeras formas en las que se puede poner las personas en contradicción con lo que está sucediendo. Entonces, durante el interrogatorio, cuando las personas están declarando, ya sea peritos o testigos, yo les advierto, si ustedes escuchan la palabra objeción, por favor esperen un momento. Voy a evaluar si deben o no responder esa pregunta. Si yo declaro con lugar la objeción, muchas veces o en algunos casos ellos plantean el recurso en contra de mi decisión para que reconsidere que no, que sí tiene que contestar. Si no, pues se pasa ahí. ¿Cuál es el recurso idóneo para llevar a cabo o para impugnar durante el desarrollo del debate? El 402 y 403 establece las impugnaciones. Reposición durante el trámite y reposición durante el juicio. La reposición tiene como objeto que el juez reconsidere la resolución que dictó y emita una nueva. Si no existe vulneración a principios constitucionales y la resolución está apegada a la ley, podemos continuar. Por ejemplo, en el caso que les ponía, que es reciente, el del joven que en audiencia de debate me di cuenta que no tenía la capacidad completa, el mismo fiscal me dice que plantea recurso de reposición en contra de la resolución en la que estoy enviándolo, porque estoy variando las formas del proceso, que el principio de imperatividad que establece el artículo 3, que habla del debido proceso, indica que ni las partes ni los sujetos procesales pueden variar las formas de sus diligencias e incidencias. Entonces le digo yo, número 1, la prueba nueva se recibe durante cualquier momento del procedimiento, cuando surja la necesidad y que sea útil. Número 2, yo no lo debería de estar solicitando, no lo debería estar ordenando, porque la ley es clara en indicar que, vamos a ver, artículos que les venía mencionando, que sospechada la incapacidad, quien tiene la obligación de haberlo hecho, en primer lugar fue el Ministerio Público, porque fue él el que intimó al acusado y le dijo, yo lo estoy acusando de tal y tal cosa. Y desde ese momento que lo ligó a juicio, tenía que haber tenido la suspicacia de percibir la condición de la persona y ordenar que se estableciera su situación psicológica, evolutiva, emocional y todo lo que ustedes quieran. 403, el recurso de reposición, efectivamente. Entonces, él, en este caso, el Ministerio Público me planteó recurso de reposición para que reconsiderara mi resolución y que declarara que estaba variando las formas del proceso. 1, porque lo estaba ordenando de oficio. 2, porque era para las nuevas pruebas y no habíamos diligenciado casi nada, porque fue al momento en el que me dio sus datos y escuché en primer lugar al papá que descubrimos que le hacía falta una evaluación psicológica para acreditar su capacidad dentro del juicio. Entonces, el recurso de reposición. ¿Qué sucede si yo lo declaro con lugar? Modifico mi resolución y le doy trámite y continuamos con lo que se haya planteado. Si yo lo declaro sin lugar, el juicio continúa y el haber planteado el recurso le habilita para que pueda utilizar ese argumento en la segunda instancia, en la sala jurisdiccional, para el momento de impugnar la sentencia completa que lo que corresponde contra la sentencia es la apelación especial en un juicio ordinario.
Obviamente tramitamos otro tipo de juicios, como el de aceptación de cargos, que ese tiene trámite específico, ¿verdad? Sí, no sé si respondo con ello su pregunta. Me quedan 3 minutos. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Por tema de tiempo, no me resta más que agradecerle en nombre de todos los alumnos y a título personal, nuevamente le reitero ese agradecimiento por hacer academia, por fomentarla. 25 años, nos dice usted, se dicen tan fácil, pero es todo un haber conocimiento que usted ha adquirido como juzgadora dentro del organismo judicial, ha quedado plasmado, y algo que resaltaron los alumnos es la forma tan sencilla y accesible en la cual usted ha disertado, que hace que los alumnos puedan entender lo que muchas veces en la ley se ve de forma subjetiva. Y usted mencionó algo bien interesante, y este es algo de lo que nosotros estamos llamados como docentes, es motivar a los alumnos, futuras abogadas, futuros abogados, y que todos vamos a pasar por ese momento de nerviosismo, como usted muy bien lo estableció. A mí me pasó hace 13 años. De hecho, comparecí a una audiencia sin el carnet de colegiado activo. Imagínense ustedes, no se nace sabiendo, todos vamos a cometer errores en esta profesión que es tan noble y tan especial. Así que muchísimas gracias, le deseo muchos éxitos en su judicatura, en sus actividades, y como reitero, en nombre de todos los alumnos, gracias por no ser egoísta con sus conocimientos y compartirlos. El tiempo se hace tan corto y el tema es tan apasionante como la justicia especializada, que pues nos llevaría muchísimas conferencias de poder, digamos, ahondar y profundizar. Le mandamos un fuerte abrazo y nuevamente le exhortamos a que siga honrando y que siga colocando esa condición de mujer profesional y galardonándolo de esa forma. Así que muchísimas gracias, doctora, y a todos los alumnos les deseo una excelente noche. Muchas gracias, muy amable, un gusto poder estar con ustedes. Cuídense mucho, éxitos, y ojalá los vea por ahí llegando como profesionales, no los quiero de usuarios. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciada, buenas noches. Sí, Gracias, buenas noches.